año 1066. Campo cerca de Hastings, Inglaterra. Sobre la colina, sembrada de cuerpos de sajones y normandos, desciende una fría niebla de octubre. Se aferra a los jirones de los estandartes con dragones y cruces, mezclándose con el olor a sangre y sudor. En el centro de esta masacre, junto al cadáver del último rey anglosajón, Harold, se encuentra un hombre con cota de malla y un yelmo cónico con nasal. Su nombre es Guillermo, duque de Normandía. En pocas semanas, en la abadía de Westminster, lo llamarán rey de Inglaterra. El conquistador. Sus guerreros no son berserkers salvajes con hachas. Son un ejército feudal disciplinado, revestido de acero, el mejor de Europa. Su arma es la lanza, sujeta bajo el brazo para una carga de caballería. Sus fortalezas, inexpugnables castillos de piedra. Su táctica, el ataque calculado y preciso de la caballería pesada. Son los normandos, los hombres del norte. Pero hablan francés, rezan a Cristo y celebran la misa. ¿De dónde surgió esta fuerza indestructible? Esta cultura única de guerreros y constructores que redibujó el mapa de Europa, dejando su huella desde Escocia hasta Sicilia y Antioquía. Para encontrar la respuesta, hay que rebobinar el tapiz del tiempo 1 siglo y medio. Hay que abandonar el campo de Hastings y trasladarse a las orillas del Sena, a una época en que los antepasados de estos caballeros eran paganos despiadados, cuyos dragones en las proas de los Drakkars infundían un terror supersticioso en toda la Europa cristiana. En el centro de esta transformación, en el corazón mismo de este huracán histórico, se alza una figura tan colosal como enigmática. Un jefe vikingo sobre el que las sagas y las crónicas discuten hasta el día de hoy. Un hombre apodado, por su gigantesca estatura e infatigable energía, el Caminante, porque, según la leyenda, ningún caballo podía llevarlo durante mucho tiempo. Su nombre escandinavo era Hrolfr o Rolf. Los francos lo llamaron Rollo. No tenía intención de construir reinos. Vino a Francia para saquear, quemar y matar. Pero al final, el rey de los francos, llevado a la desesperación, le ofreció un trato inconcebible en su esencia. Le entregó la parte más rica y fértil de su reino a cambio de la paz. Esta es la historia de cómo un lobo de mar salvaje se convirtió en un perro guardián. La historia del último gran jefe vikingo y el primer duque de Normandía. La historia de Rollo, el hombre que llegó como el azote de Dios y se quedó como el fundador de una dinastía que cambió el mundo. Antes de que el dragón de Rollo proyecte su sombra sobre las aguas del Sena, es necesario inhalar ese aire salado y penetrante que lo amamantó. Es necesario comprender ese mundo de fiordos y acantilados, de largas noches de invierno y veranos cortos y feroces que, a finales del siglo VIII, vomitó a cientos de miles de guerreros, comerciantes y pioneros a los que el resto de Europa, aterrorizada, llamaría vikingos. La era vikinga no fue una casualidad. Fue una explosión lógica, provocada por una confluencia única de factores geográficos, tecnológicos, sociales y religiosos. Escandinavia es una tierra donde la tierra y el agua libran una eterna disputa. Noruega es una costa interminable y recortada, donde las montañas llegan hasta el agua, dejando solo estrechas franjas de tierra fértil al pie de los fiordos. Dinamarca es un archipiélago de islas y penínsulas donde ningún punto está a más de 50 kilómetros del mar. Suecia son miles de lagos y ríos que conducen al mar Báltico. Para los habitantes de esta tierra, el mar nunca fue una barrera. Era un camino, era una fuente de alimento como el arenque, el bacalao y el salmón. Era la principal vía de comunicación entre los asentamientos dispersos. La vida misma aquí forjaba el carácter de un marino. Los niños, desde una edad temprana, aprendían a manejar un bote, a leer las señales del viento y las corrientes, a orientarse por el sol y las estrellas. El clima severo y los suelos pobres hacían de la agricultura una actividad arriesgada. Un año de mala cosecha podía significar un invierno de hambre.
Esto inculcaba en la gente resistencia, iniciativa y disposición al riesgo. Eran fatalistas que creían en el destino, o weird, pero fatalistas activos. Sabían que los dioses solo ayudan a quienes no se quedan de brazos cruzados. Pero con un espíritu austero solo no era suficiente. Se necesitaba una herramienta, y los escandinavos la crearon, el Drakkar, o barco largo, Langskip. No era una simple embarcación, era un arma perfecta, una obra maestra de la construcción naval, la cima del pensamiento de ingeniería de su tiempo. A diferencia de los barcos mediterráneos y francos, pesados y torpes, el Drakkar era largo, estrecho y ligero. Su casco se construía con la técnica de tingladillo. Las tablas de roble o cuadernas se superponían y se unían con remaches de hierro. Esto daba al casco una flexibilidad y una resistencia increíbles. El barco no luchaba contra la ola, jugaba con ella, flexionándose y amortiguando los golpes. Su principal ventaja era su poco calado. Un Drakkar podía navegar en aguas de solo 1 metro de profundidad. Esto significaba que los vikingos no solo podían atacar la costa, podían entrar en las desembocaduras de los ríos y remontar los cientos de kilómetros tierra adentro, apareciendo donde nadie los esperaba. El Sena, el Loira, el Rin, el Támesis, todos los grandes ríos de Europa se convirtieron para ellos en autopistas abiertas. Impulsado por una gran vela rectangular o por decenas de remos, el Drakkar era rápido y maniobrable. Podía alcanzar velocidades de hasta 15 nudos, lo que equivale a casi 30 kilómetros por hora, lo que permitía a los vikingos asestar golpes relámpago y desaparecer con el botín antes de que los señores feudales locales pudieran reunir sus milicias. La construcción simétrica de la proa y la popa le permitía cambiar de dirección sin dar la vuelta, una cualidad inestimable al retirarse de estrechos canales fluviales. El Drakkar era a la vez un barco de desembarco, un transporte y un arma de guerra psicológica. La sola visión de su cabeza de dragón tallada, vomitando humo, en el horizonte, paralizaba la voluntad de resistir. La sociedad escandinava era compleja y estrictamente jerárquica, pero al mismo tiempo sorprendentemente libre para los estándares de la época. En la cima estaban los konungar, o reyes, y los jarlar, es decir, los jefes nobles que poseían grandes extensiones de tierra y séquitos. La base de la sociedad la constituían los terratenientes libres, los bondi, que eran a la vez campesinos y guerreros. Todo hombre libre estaba obligado a tener armas, como mínimo una lanza, un escudo y un hacha de guerra, o scramasax, y a unirse a la milicia a la primera llamada. Por debajo estaban los libertos y los esclavos, o thralls, generalmente capturados en incursiones. La principal institución social era el Thing, la asamblea de todos los hombres libres de la región. En el Thing se resolvían las disputas, se aprobaban las leyes y se elegían a los jefes. Era una forma de democracia directa donde se valoraba no solo el origen noble, sino también la sabiduría, la elocuencia y el conocimiento de las leyes. Los escandinavos no eran simplemente salvajes analfabetos. Tenían su propia escritura, las runas, y un sistema complejísimo de leyes orales y costumbres familiares. El honor era el valor supremo. Una ofensa infligida a una persona o a su clan exigía venganza, una venganza de sangre. La gloria, obtenida en la batalla o en un arriesgado viaje comercial, era el principal objetivo de la vida. Morir de vejez en la cama se consideraba una muerte de paja, una vergüenza para un guerrero. Un verdadero hombre debía caer en la batalla con las armas en la mano. Solo así se podía llegar al Valhalla, el salón de Odín, donde los héroes caídos, o Einherjar, festejan y luchan eternamente en espera de la última batalla, el Ragnarök. Este culto guerrero, esta sed de gloria y este desprecio por la muerte convertían a los vikingos en adversarios intrépidos e increíblemente peligrosos. A finales del siglo VIII,
Todos estos factores confluyeron en un punto. En primer lugar, el calentamiento del clima condujo a mejores cosechas y, como consecuencia, a un auge demográfico. La población de Escandinavia creció y la tierra libre, especialmente en la montañosa Noruega, no era suficiente para todos. Los hijos menores que no heredaban la propiedad paterna tenían que buscar fortuna en el extranjero. En segundo lugar, en Escandinavia comenzaron procesos de centralización política. Reyes poderosos como Harald Cabellera Hermosa en Noruega comenzaron a unificar por la fuerza bajo su poder los pequeños reinos, sometiendo a los Jarlar y Von Diamantes de la libertad. Muchos, no queriendo aceptar la pérdida de su independencia, prefirieron el exilio a la sumisión. Reunían a sus séquitos, subían a sus barcos y se iban de vikingo, en una expedición en busca de botín y gloria. En tercer lugar, los vikingos se enteraron de la debilidad y la riqueza de sus vecinos. Las primeras expediciones comerciales les mostraron que al sur y al oeste se encontraban tierras vastas, ricas pero mal defendidas. El imperio de Carlomagno tras su muerte se desintegró en reinos rivales, sumidos en luchas intestinas. Los monasterios, diseminados por las costas de Inglaterra, Irlanda y Francia, no eran solo centros de la fe cristiana, sino también tesoros llenos de oro, plata y joyas, y estaban protegidos solo por monjes desarmados. Para los paganos escandinavos, saquear un monasterio cristiano no era un sacrilegio. Era un botín fácil y muy rico, y así, impulsados por la sed de tierra, plata, gloria y libertad, cientos de drácars zarparon de las costas de Escandinavia. El viento del norte hinchó sus velas a rayas. La era vikinga había comenzado, y entre los miles de jóvenes y feroces guerreros que partieron en esta expedición, había uno cuyo nombre la historia recordaría para siempre. Se llamaba Hrolfr, y mientras por toda Europa arden las piras funerarias de los monasterios saqueados, y los monjes en los scriptoria escriben con mano temblorosa la oración: A furore Normanorum libera nos, Domine, que significa de la furia de los normandos líbranos, Señor, debemos intentar vislumbrar entre el humo de los incendios y la niebla del tiempo la figura de nuestro héroe, pero hacerlo es inmensamente difícil. La historia de Rollo comienza con un enigma, con una disputa fundamental que los historiadores han mantenido durante siglos. ¿Quién era? ¿De dónde vino? ¿Quiénes fueron sus antepasados? Las fuentes que nos han llegado son contradictorias y están teñidas por la propaganda de sus respectivas épocas, dejándonos no el granito sólido de los hechos, sino más bien un mosaico de leyendas, sagas y alusiones de crónicas. La versión más vívida, épica y popular del origen de Rollo se encuentra en las sagas islandesas, escritas solo en los siglos XII y XIII, es decir, 200 o 300 años después de los acontecimientos descritos. La fuente principal aquí es la monumental obra de Snorri Sturluson, el Heimskringla, y concretamente la saga de Harald Cabellera Hermosa. Según Snorri, nuestro héroe es el jarl noruego Hrolfr, hijo de Rognvald Eysteinsson, el poderoso jarl de Möre, el más cercano colaborador y amigo del primer rey de la Noruega unificada, Harald Cabellera Hermosa. Este Hrolfr era una personalidad extraordinaria. Se le describe como el más grande de los vikingos, un hombre de una estatura tan gigantesca que ningún caballo podía llevarlo, y por eso siempre iba a pie, de ahí su apodo Gange Hrolfr, es decir, Hrolfr el caminante. La historia de su exilio es dramática y reveladora de las costumbres de la época. El rey Harald, en su afán por establecer la ley y el orden en su reino, impuso una prohibición estricta del Strandhug, es decir, el saqueo en la propia costa de Noruega. Quería que los vikingos dirigieran su energía hacia el exterior, y no que devastaran a sus propios compatriotas. Un verano, al regresar de una expedición por el Báltico, Gange Hrolfr cometió un error fatal.
Sus barcos se vieron atrapados en una tormenta, se quedaron sin provisiones, y él, sin pensarlo dos veces, realizó una incursión en la región de Viken, la zona del actual Oslo, capturando ganado para su séquito. Fue una violación directa de la prohibición real. Los afectados enviaron inmediatamente una queja al rey. Harald se enfureció. A pesar de que Hrolfr era el hijo de su mejor amigo y de que muchas personas nobles intercedieron por él, el rey fue inflexible. La ley es la ley, incluso para el hijo de un poderoso jarl. En el Thing, Harald declaró a Gange Hrolfr un proscrito, privándolo de todos sus derechos y tierras en Noruega. La saga incluso relata una escena conmovedora en la que la madre de Hrolfr, Hild, se arroja a los pies del rey y recita una skaldic visa, es decir, un poema, suplicando clemencia para su hijo, que está siendo expulsado de Noruega como un lobo malvado. Pero Harald permaneció sordo a sus súplicas. Y entonces Gange Hrolfr, reuniendo a sus hombres leales, abandonó su patria para siempre. Primero se dirigió a las Hébridas y las Orcadas, donde su familia tenía posesiones, y luego, reuniendo una gran flotilla, se dirigió al sur, hacia las costas de Francia, para labrarse un nuevo reino con la espada. Esta versión es muy atractiva. Le da a Rollo un origen noble, lo vincula con figuras clave de la historia noruega y pinta una imagen vívida de un guerrero orgulloso y poderoso, injustamente ofendido pero no doblegado. Es esta la versión que defienden los historiadores noruegos, y es Gange Hrolfr quien es considerado un héroe nacional de Noruega. Sin embargo, la versión noruega tiene serios problemas. El principal es la fecha de su redacción. Las sagas son, ante todo, obras literarias, no crónicas históricas. Fueron escritas muchas generaciones después y están llenas de exageraciones mitológicas y heroicas. Los cronistas francos contemporáneos de Rollo, o que vivieron poco después, pintan un cuadro muy diferente. La fuente principal aquí es la Historia de los normandos de Dudo de Saint-Quentin, escrita a principios del siglo XI por encargo del nieto de Rollo, el duque Ricardo I. Dudo, en su afán por glorificar al fundador de la dinastía, escribe que Rollo era un noble danés. Su padre era un poderoso jefe que rivalizaba con el rey de Dinamarca. Tras la muerte de su padre, el rey exilió a Rollo y a su hermano Gurim. En una visión nocturna, a Rollo se le apareció un santo cristiano que le predijo un gran futuro en las tierras de los francos. Inspirado por esta profecía, Rollo partió en su expedición. Otro cronista más fiable, Richard de Reims, también llama a Rollo un jefe de los vikingos daneses. Los anales francos de la época, al hablar de los vikingos en el Sena, casi siempre los llaman daneses. Para los francos de los siglos IX y X, todos los escandinavos que saqueaban sus tierras eran normandos, pero la mayoría de las veces se referían con esta palabra a los daneses, que eran sus vecinos más cercanos y activos. Esta versión parece menos épica. En ella no hay ni una estatura gigantesca, ni un apodo famoso, ni una conexión con Harald Cabellera Hermosa. Rollo aquí es uno de los muchos reyes del mar daneses que en esa época buscaban fortuna en incursiones de saqueo. Pero desde el punto de vista de la crítica histórica, esta versión se apoya en fuentes más tempranas y geográficamente más cercanas a los acontecimientos. Por lo tanto, la mayoría de los historiadores modernos no escandinavos se inclinan por el origen danés de Rollo. Entonces, ¿quién era? ¿Noruego o danés? Es posible que nunca sepamos la respuesta. Esta disputa se ha convertido en parte de la identidad nacional de ambos países. En 1911, cuando se celebró el milenario de la fundación de Normandía, Noruega y Dinamarca enviaron delegaciones oficiales a Francia y cada una de ellas homenajeó a Rollo como a un compatriota. Ni siquiera los estudios genéticos modernos han podido poner punto final. El análisis de ADN de los restos del nieto y el bisnieto de Rollo, enterrados en Fécamp,
demostró que por línea masculina tenían raíces escandinavas. Pero determinar si eran noruegas o danesas resultó imposible debido al estrecho parentesco de estos pueblos. Quizás la verdad se encuentre en algún punto intermedio. Danés en esa época podía no ser tanto un etnónimo como un nombre genérico para los vikingos que operaban en una región determinada. El ejército de Rollo era, muy probablemente, multinacional. Podría haber incluido a daneses, noruegos, suecos e incluso escandinavos de Irlanda. El propio Rollo podría haber sido noruego de nacimiento, pero liderar un ejército compuesto principalmente por daneses. Pero para nuestra historia esto no es tan importante. Fuera cual fuera su origen, su destino no se forjó en los tranquilos fiordos de Möre ni en las llanuras de Jutlandia. Su verdadera patria fue el mar, y su pueblo, una despiadada banda de guerreros que lo seguían por el botín y la gloria. Dejando atrás las nieblas de su origen, Hrólfr Rollo conduce sus barcos hacia el sur, hacia las ricas y fértiles tierras del reino franco, que se convertirán para él en una tumba o en un trono. Exiliado de su patria, fuera noruego o danés, Rollo estaba ahora por su cuenta. Su hogar era el Drakkar, su familia la tripulación, su ley la punta de la espada. Se convirtió en un rey del mar, uno de los cientos de depredadores que surcaban los mares en busca de botín. Pero para sobrevivir y prosperar en este entorno brutal, no bastaba con ser un guerrero fuerte. Había que ser un líder, un estratega, un logista e incluso un político. El camino de Rollo hacia las costas de Neustria, la futura Normandía, es la historia de la forja de uno de los caudillos más exitosos y temibles de la era vikinga. La vida a bordo de un Drakkar era una prueba durísima que eliminaba a los débiles. El espacio era extremadamente reducido. Los guerreros dormían directamente en la cubierta o sobre sus cofres con sus pertenencias, cubriéndose con capas de lana alquitranada. La comida era escasa y monótona, principalmente pescado salado, carne seca y galletas. El agua dulce y la cerveza se guardaban en barriles y se estropeaban rápidamente. No había protección contra el viento penetrante, las salpicaduras heladas y el sol abrasador. La disciplina era férrea y se basaba en la autoridad del jefe. La tripulación, o Hird, no era una simple banda de matones. Era una hermandad de guerreros unida por juramentos de lealtad. Cada guerrero juraba a su jefe protegerlo en la batalla, compartir con él todas las penalidades y nunca huir del campo de batalla. El jefe, a su vez, estaba obligado a ser generoso, un rompedor de anillos, como lo llamaban en la poesía de los escaldos. Debía recompensar a sus hombres por su lealtad y valentía, compartiendo con ellos el botín, ya fuera plata, oro, armas o esclavos. Un jefe que no podía proporcionar botín a su séquito, perdía rápidamente tanto su autoridad como a su propio séquito. Rollo, a juzgar por el hecho de que cientos de guerreros lo siguieron, era precisamente ese tipo de líder. No solo poseía una enorme fuerza física, sino también carisma, la capacidad de inspirar a la gente y de guiarlos. Era calculador y cruel, pero al mismo tiempo, probablemente, justo con sus hombres. Era un maestro en su oficio, y su oficio era la guerra y el saqueo. Las primeras campañas de Rollo, como las de la mayoría de los vikingos, probablemente siguieron la táctica clásica del Strandhug. Una flotilla de Drakkars aparecía de repente en la costa. Los guerreros desembarcaban, atacaban rápidamente la aldea o el monasterio más cercano, cogían todo lo que se podía llevar, como ganado, utensilios de iglesia, personas para vender como esclavos, y se retiraban con la misma rapidez a los barcos y desaparecían en el mar. Los elementos clave de esta táctica eran la velocidad, la sorpresa y el terror. Los vikingos no buscaban conquistar territorios ni librar batallas campales con grandes ejércitos. Su objetivo era el saqueo. Eran maestros de la guerra psicológica. Sus ataques feroces, sus gritos de guerra,
Los rumores sobre su crueldad y su adhesión a los dioses paganos paralizaban la voluntad de resistencia. A menudo, los habitantes simplemente huían, abandonando sus propiedades. Con el tiempo, la táctica se fue complicando. Los vikingos aprendieron a crear campamentos de invierno fortificados en la costa o en las islas de las desembocaduras de los ríos. Esto les permitía no tener que regresar a Escandinavia durante el invierno, sino permanecer dentro del territorio enemigo, utilizando el campamento como base para incursiones más profundas y prolongadas con la llegada de la primavera. También comenzaron a utilizar caballos capturados de la población local, convirtiéndose de infantes de marina en una especie de incursores a caballo, lo que aumentaba considerablemente su radio de acción. Las crónicas no nos dan la ruta exacta de los viajes de Rollo después de su exilio. Dudo de San Quintín escribe que primero fue a Inglaterra, donde forjó una alianza con un tal rey Alstemus, probablemente refiriéndose a Alfredo el Grande o a uno de sus sucesores. Esto parece poco probable, ya que Alfredo era un enemigo acérrimo de los vikingos. Lo más probable es que Rollo, como muchos otros, participara en incursiones en la costa de los reinos anglosajones, pero se encontrara allí con una resistencia organizada y encarnizada. Alfredo construyó fortalezas, los burgs, creó una flota y reformó el ejército, e Inglaterra se estaba convirtiendo en un hueso duro de roer para los vikingos. Es más probable que el siguiente objetivo de Rollo fuera Frisia, la costa de los actuales Países Bajos. Estas tierras eran ricas, famosas por sus ciudades comerciales como Dorestad, y al mismo tiempo estaban mal defendidas. Aquí Rollo pudo perfeccionar sus habilidades, acumular riquezas y, lo más importante, aumentar su ejército. Un jefe exitoso, como un imán, atraía a otros guerreros en busca de gloria y botín. Su flotilla creció, y pronto estuvo listo para desafiar a un objetivo más serio. Ese objetivo fue el Reino Franco Occidental, un fragmento del imperio de Carlomagno. Esta tierra era fabulosamente rica, pero desgarrada por conflictos internos y gobernada por reyes débiles. Sus principales arterias, los ríos Sena y Loira, conducían directamente al corazón del país, a sus ciudades y monasterios más ricos. Fue aquí, en la desembocadura del Sena, a finales del siglo IX, donde Rollo dirigió sus drakars. Aún no sabía que este río se convertiría en el río de su destino y que esta tierra, que venía a devastar, se convertiría en su hogar y su legado. El camino a Francia estaba abierto. Antes de que los barcos de Rollo entren en el Sena, es necesario desviar la mirada del depredador a su presa. Es necesario comprender por qué el reino franco occidental, heredero del gran imperio de Carlos, resultó tan indefenso ante las incursiones de los norteños. No fue una historia de choque entre una civilización poderosa y bárbaros salvajes. Fue una historia de colapso interno, de agonía política, que convirtió a una de las potencias más fuertes de Europa en una presa fácil. Rollo y sus vikingos no fueron tanto la causa de la enfermedad como su síntoma más terrible. El imperio de Carlomagno, que unió bajo su poder a casi toda la Europa occidental cristiana, fue un coloso que se sostenía en su genio personal y su poder militar. Pero después de su muerte en 814, comenzó un lento y doloroso proceso de desintegración. Sus herederos, educados en las tradiciones del derecho franco, no veían el imperio como un estado unificado, sino como una posesión personal que se podía y se debía dividir entre los hijos. El Tratado de Verdún de 843 consolidó definitivamente esta división. El imperio se dividió en tres partes: el reino franco occidental, la futura Francia, que le correspondió a Carlos el Calvo; el reino franco oriental, la futura Alemania, a Luis el Germánico, y entre ellos se creó un artificial imperio medio que se extendía desde Italia hasta Frisia, que le correspondió a Lotario. Fue precisamente el reino franco occidental,
el que se convirtió en el principal escenario de las actividades de rollo. Este país poseía un enorme potencial, incluyendo tierras fértiles, una rica herencia galorromana y numerosas ciudades y monasterios. Pero su estructura política era extremadamente inestable. El poder de los últimos carolingios que gobernaron Francia en los siglos IX y X era en gran parte nominal. Reyes como Carlos el Calvo, Luis el Tartamudo, Carlos el Gordo o Carlos el Simple, contemporáneo de Rollo, se encontraban constantemente en guerra entre sí, con sus hermanos y sobrinos de otros reinos carolingios y, lo que es más importante, con su propia nobleza. El poder real en las provincias no pertenecía al rey, sino a los poderosos duques, condes y marqueses. Los duques de Aquitania y Borgoña, los condes de Flandes, Anjou y Tolosa, se comportaban como gobernantes independientes. Tenían sus propios ejércitos, acuñaban su propia moneda, impartían justicia y recaudaban impuestos. El rey para ellos era solo el primero entre iguales, y eso solo mientras fuera capaz de demostrar su primacía por la fuerza. Constantemente intrigaban, forjaban alianzas y guerreaban entre sí y con el rey, tratando de hacerse con nuevas tierras y privilegios. En este sistema de fragmentación feudal, no existía un ejército estatal unificado. El rey solo podía contar con su séquito personal y con la milicia de sus dominios. Para reunir un gran ejército para repeler una amenaza externa, necesitaba pedir ayuda a sus vasallos, que podían acudir o ignorar el llamamiento si estaban ocupados con sus propias guerras, o simplemente no deseaban fortalecer el poder real. Esta anarquía política convertía al reino en un objetivo ideal para los vikingos. No había un sistema unificado de defensa costera. No había una flota permanente capaz de enfrentarse a los Drakkars en el mar. La responsabilidad de la defensa recaía en los condes locales, que a menudo no tenían fuerzas suficientes para oponerse a grandes contingentes de vikingos. La principal vulnerabilidad del país fue su desarrollada red fluvial. El Sena conducía a París y Rouen, el Loira a Tours, Orleans y Nantes, el Garona a Burdeos y Tolosa. Para los vikingos no eran obstáculos, sino caminos anchos y cómodos que conducían directamente a las regiones más ricas e intactas. Podían remontar los ríos sin impedimentos, saqueando y quemando todo a su paso. Un objetivo especial eran los monasterios, las abadías de Saint-Denis, Saint-Germain-des-Prés y Saint-Martin-de-Tours. No eran solo centros religiosos. Eran los mayores terratenientes, guardianes de tesoros incalculables como relicarios de oro y plata, utensilios preciosos y manuscritos ricamente decorados. Eran centros económicos y culturales, pero al mismo tiempo estaban completamente desprotegidos. Para los monjes, las únicas armas eran las oraciones y las reliquias de los santos, que transportaban en pánico hacia el interior del país ante la aproximación de los normandos. Al enfrentarse a una amenaza que no podían repeler por la fuerza, los reyes y aristócratas francos recurrieron a una política que, a corto plazo, parecía una salvación, pero que a largo plazo resultó ser una catástrofe. Empezaron a pagar tributos a los vikingos. Esta práctica, conocida en Inglaterra como danegeld o dinero danés, consistía en el pago de un enorme tributo en plata a cambio de que los vikingos abandonaran el país o, al menos, cesaran sus saqueos. La utilizó por primera vez Carlos el Calvo en 845 cuando pagó al jefe Ragnar, probablemente el legendario Ragnar Lodbrok, 7.000 libras de plata para salvar París. Pero era un círculo vicioso. En primer lugar, el rescate solo demostraba a los vikingos la debilidad de los francos y los motivaba a regresar una y otra vez en busca de más dinero. En segundo lugar, para recaudar sumas tan enormes, los reyes tenían que imponer impuestos extraordinarios que arruinaban a sus propios súbditos y provocaban su descontento. A veces, los impuestos se recaudaban incluso de las tierras de la iglesia, lo que provocaba conflictos con el clero.
En tercer lugar, los vikingos a menudo tomaban el dinero pero no cumplían sus compromisos, continuando con el saqueo en su camino hacia el mar. En el momento en que Rollo apareció en el Sena, este sistema ya llevaba varias décadas en funcionamiento. Francia estaba agotada, su pueblo aterrorizado, su aristocracia desunida y sus reyes no tenían ni autoridad ni poder real. Era como un gigante caído, atormentado por una manada de lobos. Y Rollo era uno de los lobos más fuertes y hambrientos de esa manada. No venía solo por la plata, venía para quedarse. Al llegar a las costas de Neustria, Rollo se dio cuenta rápidamente de que esta tierra no era solo un lugar para saquear, sino el premio principal por el que valía la pena luchar. No dispersó sus fuerzas en pequeñas incursiones por toda la costa. Eligió la arteria principal de la región, su corazón económico y estratégico, el río Sena. Quien controlara el Sena, controlaba el camino a París, la ciudad más rica del reino. Y Rollo decidió ser ese hombre. Sus acciones en este período lo transformaron de un líder vikingo común en una de las figuras políticas clave del norte de Francia. El primer gran objetivo de Rollo en el Sena fue la ciudad de Rouen. Situada en un meandro del río, Rouen era una ciudad antigua y rica, capital de una provincia eclesiástica y un importante centro comercial. La toma de Rouen daría a los vikingos una base ideal para futuras operaciones. Era un puerto fortificado donde podían reparar barcos, pasar el invierno y almacenar el botín. En el año 876, según la crónica de Dudo, Rollo capturó Rouen. El asedio probablemente fue breve. Las fortificaciones de la ciudad construidas en la época romana no pudieron resistir el feroz asalto de los normandos. Tras la toma de la ciudad, Rollo no actuó como un saqueador común. No quemó Rouen hasta los cimientos ni masacró a todos sus habitantes. La convirtió en su capital, en el principal bastión de los vikingos en el Sena. Desde aquí, sus destacamentos comenzaron el saqueo sistemático de toda la región. Remontaron el río, quemando monasterios como el famoso Jumièges y saqueando ciudades y pueblos. La población local o bien huía o se veía obligada a pagar tributo a los nuevos amos. Poco a poco todo el Bajo Sena, desde la desembocadura hasta las afueras de París, se convirtió en tierra de los normandos. Aunque la participación de Rollo en el famoso asedio de París de 885 a 886 es objeto de debate entre los historiadores. Dudo de Saint-Quentin describe vívidamente su papel heroico, mientras que crónicas francas más tempranas y fiables, como el canto del asedio de París del monje Abo el Encorvado, no lo mencionan. Este acontecimiento se convirtió en la culminación de las incursiones vikingas en Francia y mostró cómo había cambiado el carácter de sus guerras. Incluso si Rollo no estuvo allí, actuó dentro de la misma estrategia y, sin duda, siguió su curso con atención. En otoño de 885, un enorme ejército vikingo se acercó a París. Las crónicas hablan de 700 barcos y 40.000 guerreros, cifras sin duda exageradas, pero la flota era igualmente grandiosa. Su objetivo no era solo saquear la ciudad, sino obligar a los francos a pagar otro rescate y, lo que es más importante, permitir que su flotilla remontara el Sena para saquear las ricas tierras de Borgoña. Pero París había cambiado. La ciudad, situada en la Ile de la Cité, ahora estaba protegida no solo por el río, sino también por potentes murallas de piedra y dos puentes fortificados, el gran puente al norte y el pequeño puente al sur, que bloqueaban el paso por el río. La defensa de la ciudad estaba dirigida por dos héroes, el conde Eudes, futuro rey de Francia, y el obispo Gauselin. Tenían solo una pequeña guarnición, pero estaban llenos de determinación. El asedio duró casi un año y se convirtió en un drama épico. Los vikingos, liderados por los jefes Sigfred y Sinrik,
Asaltaron las murallas una y otra vez, utilizando arietes, torres de asedio y barcos incendiarios. Los parisinos se defendieron desesperadamente, arrojando sobre los atacantes brea y aceite hirviendo y lanzándoles piedras y troncos. El obispo Gauselin, revestido de armadura, dirigió personalmente la defensa, inspirando a los guerreros. El asedio mostró tanto la fuerza como la debilidad de ambos bandos. Los vikingos demostraron ser maestros de los ataques por sorpresa, pero no tenían suficiente experiencia ni tecnología para tomar una ciudad de piedra bien fortificada. Los francos, por su parte, demostraron un valor milagroso, pero su rey, Carlos el Gordo, emperador de Occidente, mostró una lentitud criminal. Llegó con un gran ejército en ayuda de la ciudad sitiada solo en el verano de 886. Pero en lugar de atacar a los vikingos, debilitados por el largo asedio, entabló negociaciones con ellos. Les pagó 700 libras de plata y, lo que fue más humillante, les permitió pasar junto a París y saquear Borgoña, que por cierto, en ese momento se estaba rebelando contra él. Esta paz vergonzosa minó por completo la autoridad de los carolingios. Carlos el Gordo fue depuesto poco después y los francos eligieron como nuevo rey al héroe de la defensa de París, el conde Eudes. El asedio de París lo cambió todo. Demostró que los francos podían resistir con éxito si eran liderados por líderes decididos. También demostró a los vikingos que la táctica del simple saqueo se estaba volviendo cada vez menos eficaz. Ciudades y castillos fortificados aparecían por todo el país. Fue en estas condiciones cuando Rollo, consolidado en Rouen y en el Bajo Sena, comenzó a transformarse de un simple incurso en una figura política. Comprendió que no solo se podía saquear esta tierra, sino también poseerla. Vio la debilidad y la desunión de la aristocracia franca. Observó cómo los reyes se sucedían, cómo los condes luchaban entre sí, y comenzó a utilizar esto en su propio interés. Forjó alianzas temporales con un magnate franco u otro, actuando como mercenario en sus disputas. Aceptaba dinero por su ayuda, pero su principal objetivo era fortalecer su propio poder en el Valle del Sena. Se convirtió en un factor permanente e ineludible de la política francesa. Ya no se iba. Pasaba el invierno en Rouen, sus hombres formaban familias con las mujeres locales, comenzaban a cultivar la tierra. El territorio alrededor de Rouen, lenta pero firmemente, se transformaba de una cabeza de puente temporal en una posesión permanente. Rollo dejó de ser un simple vikingo. Se estaba convirtiendo en un gobernante. Y los reyes francos tarde o temprano tendrían que reconocer esta nueva y aterradora realidad. A principios del siglo X, el reino franco-occidental sigue en crisis. En el trono se sienta Carlos III, que pasó a la historia con el apodo de El Simple, que no significa tonto, sino más bien directo, sin dobleces. Su poder es frágil y su reino está desgarrado por las ambiciones de poderosos vasallos. Y en el corazón de este caos, en el Valle del Sena, se encuentra Rollo, una llaga permanente y sangrante en el cuerpo de Francia. Ya no es un simple saqueador que viene y va. Es el señor de Rouen que controla el río. Es una amenaza constante para París. Para Carlos el Simple y sus consejeros, se hizo evidente que el problema de Rollo debía resolverse. O se le destruía, o se negociaba con él. El primer intento, el de la fuerza, lo hicieron en el año 911, y esa decisión condujo a un acontecimiento que se convirtió en un punto de inflexión en la historia tanto de Rollo como de toda Francia. En el año 911 Rollo, sintiendo su fuerza y la debilidad del enemigo, se decidió a la campaña más audaz de su carrera. Reunió un gran ejército y remontó el Sena, pasando por París e invadiendo las tierras de Borgoña, las regiones más ricas y hasta entonces intactas del reino.
Su objetivo probablemente no era solo el saqueo, sino también una demostración de fuerza, un intento de mostrar al rey que podía llegar a cualquier parte y que nadie podía detenerlo. Esta campaña colmó la paciencia de la aristocracia franca. La amenaza no se cernía sobre las lejanas regiones costeras, sino sobre sus propias posesiones, sobre el corazón del país. Bajo la presión de sus vasallos más poderosos, como Roberto, marqués de Neustria y hermano del difunto rey Eudes, Ricardo el Justiciero, duque de Borgoña, y Ebles, conde de Poitiers, el rey Carlos finalmente decidió dar una batalla general. Se reunió un gran ejército feudal. Por primera vez en mucho tiempo, los magnates francos dejaron a un lado sus rencillas y se unieron contra un enemigo común. Este ejército se dirigió al encuentro de Rollo, quien, cargado de un rico botín, regresaba de su campaña. El encuentro de los dos ejércitos tuvo lugar el 20 de julio de 911 bajo las murallas de la ciudad de Chartres. Esta ciudad, famosa por su catedral y su sagrada reliquia, el velo de la Virgen María, se convirtió en el símbolo de la resistencia franca. Rollo, al enfrentarse a fuerzas enemigas superiores, no evitó la batalla. Ocupó una posición ventajosa en una colina y se preparó para la defensa, formando a sus guerreros en el tradicional muro de escudos vikingo. Era una formación temible. Los guerreros se colocaban hombro, con las lanzas hacia adelante, y las primeras filas formaban un muro sólido de escudos redondos de madera. Esta fortaleza de escudos era casi invulnerable a los ataques de infantería y arqueros. La batalla comenzó con un feroz ataque de la caballería pesada franca. Los caballeros de Borgoña y Neustria, revestidos de hierro, se abalanzaron una y otra vez sobre la formación vikinga, pero el muro de escudos resistió. Las lanzas de los francos se rompían contra los escudos y sus caballos, al chocar contra el muro de lanzas, caían, arrastrando a sus jinetes. Los vikingos, a su vez, con ataques cortos y golpes de sus largas hachas de guerra, derribaban a los caballeros de sus sillas y los remataban en el suelo. La batalla fue increíblemente encarnizada y sangrienta. Los francos sufrieron grandes pérdidas, pero su superioridad numérica y su furia se hicieron notar. En el momento decisivo de la batalla, según la tradición eclesiástica, el obispo de Chartres, Gantelmo, sacó a las murallas de la ciudad la sagrada reliquia, el velo de la Virgen. La visión del estandarte sagrado infundió nuevas fuerzas en los guerreros cristianos. Lanzaron un último y desesperado ataque, y esta vez el muro de escudos vaciló. Quizás los vikingos estaban simplemente agotados por horas de combate. Quizás las pérdidas se hicieron sentir. La formación se rompió y la batalla se convirtió en una masacre. El ejército de Rollo sufrió una dura derrota. Él mismo, probablemente herido, logró retirarse de forma organizada con los restos de sus guerreros y refugiarse en su campamento. A primera vista, la batalla de Chartres fue una victoria para los francos. Derrotaron al ejército del más temible jefe vikingo y detuvieron su invasión. Pero estratégicamente, esta derrota se convirtió para Rollo en su mayor victoria. En primer lugar, aunque fue derrotado, no fue aniquilado. Logró conservar el núcleo de su ejército y retirarse a su territorio, a Rouen, donde se sentía completamente seguro. Demostró que, incluso después de una derrota en una batalla campal, era imposible expulsarlo del Valle del Sena. En segundo lugar, la batalla también fue costosa para los propios francos. Sufrieron enormes pérdidas, especialmente entre su nobleza. Comprendieron que la guerra con Rollo no era un paseo. Cada victoria les costaría ríos de sangre. Los aristócratas que se habían reunido para una sola batalla decisiva no estaban ansiosos por embarcarse en una guerra prolongada y agotadora para asediar Rouen y limpiar todo el territorio. Fue en este momento cuando el rey Carlos el Simple y sus consejeros llegaron a una conclusión revolucionaria. Si a este enemigo no se le puede destruir, quizás se le puede comprar, pero no simplemente pagarle con plata, como antes, sino hacerlo parte del sistema. Convertir al depredador que atormenta al reino en su protector, darle tierras,
un título y un poder legítimo a cambio de paz y lealtad. La batalla de Chartres fue el último argumento a favor de esta decisión inconcebible. Las negociaciones se hicieron inevitables. La derrota en Chartres no doblegó a Royo, pero lo hizo reflexionar. La victoria no trajo un alivio decisivo a los francos, sino que les hizo tomar conciencia del precio de la guerra. Ambas partes, agotadas por décadas de conflicto, llegaron a un punto en el que el compromiso no es un signo de debilidad, sino una manifestación de sabiduría. En otoño de 911, solo unos meses después de la sangrienta batalla, en la frontera entre los dominios del rey franco y las tierras capturadas por los vikingos, tuvo lugar un encuentro destinado a cambiar la historia de Francia y de toda Europa. El lugar elegido para las negociaciones fue la pequeña ciudad de Saint-Clair-sur-Epte. La elección no fue casual. El río Epte, un afluente del Sena, servía de frontera natural entre Neustria y la región de Île-de-France, el corazón del dominio real. El encuentro en la frontera simbolizaba una conversación entre dos fuerzas iguales. Por parte de los francos, las negociaciones fueron dirigidas por el propio rey Carlos el Simple, acompañado de sus principales consejeros y poderosos dignatarios, incluido Roberto, marqués de Neustria. Por parte de los vikingos, Royo con su séquito. La atmósfera debió ser tensa. Enemigos mortales de ayer, cuyas manos estaban manchadas de la sangre del otro, ahora tenían que hablar de paz. La propuesta que Carlos le hizo a Royo fue inaudita. El rey ofrecía, en primer lugar, tierras. Royo recibiría en posesión legal un vasto territorio alrededor de Rouen, desde el río Epte hasta el mar. Eran tierras ricas y fértiles, aunque muy devastadas por décadas de incursiones de los propios vikingos. En segundo lugar, un título. Royo se convertiría en el gobernante legítimo de esta tierra, conde o duque, y vasallo del rey franco. En tercer lugar, un matrimonio. Para sellar la alianza, Carlos le entregaba a Royo en matrimonio a su hija Gisela. Este matrimonio dinástico debía introducir al pagano de ayer en la familia de los monarcas cristianos de Europa. A cambio, Royo debía en primer lugar aceptar el cristianismo. Él y sus hombres debían ser bautizados. Esta era una condición clave, ya que un tratado con un pagano no tendría ninguna validez a los ojos del mundo cristiano. En segundo lugar, prestar juramento de vasallaje u homenaje. Royo debía reconocer a Carlos como su señor y jurarle lealtad. Y en tercer lugar, lo más importante, defender el reino. Royo se comprometía a proteger las fronteras del norte de Francia y, sobre todo, la desembocadura del Sena, de las incursiones de otros vikingos. El principal pirata de ayer se convertía en el principal guardián de la frontera. Para Carlos fue un acto de pragmatismo desesperado. No podía vencer a Royo, así que lo contrató, legalizando sus conquistas y convirtiéndolo en un estado tapón. Cedía una parte para salvar el todo. Para Royo, fue la oportunidad de obtener lo que ningún rey del mar podía soñar. No solo botín, sino tierras, un estatus legal, un futuro para sus hijos, la oportunidad de pasar de ser el jefe de una banda a ser el fundador de una dinastía. Aceptó. La ceremonia de juramento de vasallaje, descrita por Dudo de Saint-Quentin, dio origen a una de las anécdotas históricas más famosas. Cuando se acordaron todas las condiciones, los obispos francos le explicaron a Royo que, según la costumbre, en señal de total sumisión, debía besar el pie del rey. Para el orgulloso jefe vikingo, que se consideraba igual al rey, esto era una humillación inconcebible. Se negó categóricamente, declarando que no se arrodillaría ante nadie y no besaría el pie de nadie. Los dignatarios francos insistieron, explicando que esa era la costumbre. Después de largas discusiones, Royo, no queriendo romper el trato pero tampoco queriendo humillarse, ordenó a uno de sus guerreros que lo hiciera por él. El guerrero se acercó al rey Carlos, que probablemente estaba sentado en su trono.
Pero en lugar de inclinarse o arrodillarse, el vikingo, sin doblarse, agarró el pie del rey, lo levantó bruscamente hacia su boca y, de este modo, derribó al rey de su trono. La crónica informa de que entre los normandos estalló una sonora carcajada, mientras que los avergonzados francos intentaron hacer como si no hubiera pasado nada grave. Los historiadores todavía debaten qué fue aquello. Un insulto sofisticado, destinado a mostrar que Rollo aceptaba las condiciones pero no se sentía humillado? ¿O un simple malentendido cultural, ya que el vikingo, poco acostumbrado a tales ceremonias, cumplió la orden de forma literal y torpe? En cualquier caso, este episodio demuestra vívidamente el abismo entre los dos mundos que se encontraron a orillas del río Epte. El último acto del drama fue el bautismo. Rollo y sus principales lugartenientes aceptaron la fe cristiana en Rouen. Durante el sacramento, Rollo recibió un nuevo nombre cristiano: Roberto, en honor a su padrino, el poderoso marqués Roberto de Neustria. Así murió Hrolfr el caminante, jefe de los paganos, y nació Roberto, el primer gobernante de Normandía. El Tratado de Saint-Clair-sur-Epte fue sellado. En el mapa de Francia apareció una nueva entidad, el Ducado de Normandía, la tierra de los hombres del norte. Ninguno de los participantes en aquellos acontecimientos, ni Carlos ni Rollo, podía imaginar las consecuencias de largo alcance que tendría su acuerdo. No podían saber que los descendientes de este gigante pagano, siglo y medio después, conquistarían Inglaterra, crearían reinos en Italia y Sicilia y se convertirían en una de las principales fuerzas motrices de la historia de la Europa medieval. Simplemente intentaban resolver un problema inmediato. Pero al final, engendraron una nueva civilización. Habiendo obtenido tierras y un título, Rollo se enfrentó a una tarea quizás más difícil que cualquiera de sus batallas. Tenía que transformar su banda de saqueadores en una clase gobernante y un territorio devastado por la guerra en un estado próspero. La transición de rey del mar a señor feudal requería no solo fuerza, sino también sabiduría, flexibilidad y talento administrativo. Los años que siguieron al Tratado de 911 fueron una época de gran experimentación. ¿Se podía construir una casa escandinava en suelo franco? El territorio que Rollo recibió no era un desierto. Sí, estaba devastado. Muchas ciudades y monasterios yacían en ruinas, y la población se había reducido considerablemente. Pero aquí todavía vivían decenas de miles de francos y galorromanos. Eran campesinos que hablaban un dialecto del francés antiguo, rezaban a Cristo y vivían según las leyes y costumbres francas. A esta tierra, Rollo trajo su ejército, varios miles de guerreros escandinavos. Eran paganos, aunque hubieran aceptado el bautismo, hablaban nórdico antiguo y tenían sus propias tradiciones legales y sociales. La tarea de Rollo era de alguna manera reconciliar y unir a estos dos grupos. Comenzó por repartir tierras entre sus camaradas. Al igual que Guillermo el Conquistador después de 1066, Rollo confiscó las posesiones de muchos aristócratas y instituciones eclesiásticas francas locales, y se las entregó a sus vikingos. Sus guerreros, piratas de ayer, se convirtieron en terratenientes, en señores feudales. Construyeron las primeras haciendas fortificadas, se casaron con mujeres locales y comenzaron a administrar sus nuevos feudos. Este proceso no siempre fue pacífico. Las crónicas mencionan descontento e incluso revueltas tanto por parte de la nobleza franca como de los propios vikingos, que no querían cambiar la espada por el arado. Pero Rollo, según informan las fuentes, gobernó con mano de hierro, castigando sin piedad tanto a unos como a otros por su desobediencia. El principal mérito de Rollo como gobernante, según los autores medievales, fue el establecimiento en sus tierras de una paz y un orden sin precedentes. Después de décadas de anarquía y saqueo, cuando nadie podía sentirse seguro, Rollo introdujo leyes estrictísimas que castigaban el robo y la violencia. Con su nombre se asocia la leyenda del clamor de Haro. Según esta leyenda,
Si a alguien se le trataba injustamente, por ejemplo, le arrebataban su tierra, debía gritar 3 veces en voz alta, «Haro, Haro, Haro», invocando el nombre del duque. Haro es supuestamente una referencia al nombre Rollo o Hrolfr. Al oír este clamor, todos los que se encontraban cerca estaban obligados a dejar sus quehaceres y acudir en ayuda del que clamaba, y el caso se remitía inmediatamente al tribunal del duque. Esta tradición, por sorprendente que parezca, ha sobrevivido de forma modificada en la legislación de las islas del Canal, Jersey y Guernsey, hasta nuestros días. Otra leyenda cuenta cómo Rollo, para demostrar la seguridad en su ducado, colgó unos brazaletes de oro de las ramas de un roble junto a un camino, y allí permanecieron durante varios años sin que nadie se atreviera a robarlos. Estas historias, por supuesto, son más bien folclore, destinadas a idealizar al fundador de Normandía. Pero reflejan la esencia de su gobierno. Él, que lo sabía todo sobre la anarquía, comprendía como nadie el valor de la ley. Estableció en sus tierras la paz del duque, que era mucho más fiable que la paz del rey. Y fue precisamente esta seguridad la que atrajo a sus tierras a nuevos colonos y contribuyó a la rápida recuperación de la economía. Normandía, bajo Rollo y sus sucesores, se convirtió en un crisol único. Los colonos escandinavos, que constituían una minoría de la población, se asimilaron con bastante rapidez. En 2 o 3 generaciones adoptaron la lengua francesa, aunque introdujeron en ella muchas palabras escandinavas, especialmente en la toponimia, nombres de ciudades y pueblos, y en la terminología marítima. Los nombres con terminaciones en bec, arroyo, fleur, bahía, tot, hacienda, todavía delatan el pasado escandinavo de Normandía. Adoptaron el cristianismo, pero su fe conservó durante mucho tiempo rasgos de belicosidad. Se convirtieron en unos de los constructores más fervientes de iglesias y monasterios, como para expiar los pecados de sus antepasados paganos. Adoptaron de los francos el sistema feudal, pero lo perfeccionaron. El feudalismo normando era más estricto, centralizado y militarizado que en el resto de Francia. El duque poseía un poder enorme, y sus vasallos estaban obligados a prestar servicio con un número claramente definido de caballeros. Fue precisamente en esta síntesis de la energía, la iniciativa y la sed de conquista escandinavas con la táctica militar franca, en particular la caballería pesada, el sistema legal y la religión, donde nació un nuevo pueblo, los normandos. Un pueblo que combinaba la intrepidez de los vikingos con la disciplina de los señores feudales. Rollo sentó las bases de este edificio. No se limitó a conquistar una tierra. Creó un pueblo. También cumplió sus obligaciones con el rey. Las crónicas informan de que efectivamente repelió las incursiones de otros vikingos que intentaban remontar el Sena. El lobo al que habían dejado entrar en el redil se convirtió en el guardián más feroz. Habiendo construido su ducado y establecido la paz en él, Rollo se fue retirando gradualmente de los asuntos, entregando las riendas del poder a su hijo y heredero. Pero incluso en sus últimos años, su colosal figura siguió proyectando su sombra sobre el estado que había creado. Su muerte, como su vida, está envuelta en leyendas que reflejan la dualidad de su naturaleza, un guerrero pagano y un príncipe cristiano. El final de su viaje terrenal fue el comienzo de su inmortalidad en la historia como el fundador de una de las dinastías más dinámicas e influyentes de la Edad Media. Rollo tuvo un hijo, nacido antes de su matrimonio oficial con la princesa franca Gisela. Su madre era una mujer llamada Popa de Bayeux, a quien Rollo, según una versión, capturó y según otra contrajo con ella un matrimonio de alianza según la costumbre escandinava more-danico. El hijo fue llamado Guillermo, y fue a él, y no a los hipotéticos hijos de Gisela, de los que la historia no dice nada, a quien Rollo decidió transferir el poder. Hacia el 927 Rollo, sintiendo la proximidad de la vejez, nombró oficialmente a Guillermo su cogobernante y heredero.
Obligó a sus vasallos normandos y francos a jurar lealtad a su hijo, asegurando así una transferencia pacífica del poder. Este acto fue, para la época, una muestra de gran sabiduría política. En una era en la que la muerte de un gobernante casi siempre significaba una sangrienta lucha por la herencia, Rollo logró sentar las bases de la sucesión dinástica. Guillermo, que pasó a la historia con el apodo de Larga Espada, ya era un hombre diferente. Nació en suelo franco. Su lengua materna era el francés y fue educado como cristiano. Al mismo tiempo, también conocía la lengua nórdica antigua y, según la tradición, incluso envió a su propio hijo Ricardo a Bayeux, donde todavía se conservaba una fuerte comunidad escandinava, para que aprendiera la lengua de sus antepasados. Guillermo continuó la obra de su padre, expandiendo las fronteras del ducado y fortaleciendo el poder central. Fue el primer verdadero normando, un hombre de dos culturas. Rollo murió hacia el 932. Tenía más de 70 años, quizás incluso cerca de los 80, una longevidad increíble para un guerrero de esa época. Su muerte dio origen a una última leyenda que ilustra vívidamente su conflicto interior. El cronista Dudo de San Quintín, que escribió para sus descendientes, presenta a Rollo como un cristiano devoto. Informa de que, antes de morir, el duque dotó generosamente a todas las iglesias y monasterios de su ducado, repartió limosnas y murió como un verdadero creyente. Su cuerpo fue enterrado con honores en la catedral de Rouen. Sin embargo, fuentes posteriores, en particular la crónica de Adhemar de Chabannes, cuentan una historia mucho más sombría. Según esta, Rollo, sintiendo la proximidad de la muerte, enloqueció o cedió al miedo a los antiguos dioses. Supuestamente ordenó decapitar a 100 prisioneros cristianos como sacrificio a Odín para asegurarse un lugar en el Valhalla. Y solo después de esto, para congraciarse también con el nuevo dios cristiano, repartió una gran cantidad de oro a las iglesias. ¿Hasta qué punto es cierta esta historia? Lo más probable es que sea en gran parte una calumnia, inventada por los enemigos de los normandos o por un monje piadoso para denigrar la memoria del fundador pagano. Pero refleja esa dualidad que, probablemente, existía en las almas de la primera generación de vikingos bautizados. Aceptaron la nueva fe, pero los antiguos dioses no desaparecieron de sus mentes de la noche a la mañana. Es muy posible que Rollo, hasta el final de sus días, intentara estar a bien con Dios y con el diablo, rindiendo homenaje tanto a Cristo como a Odín. Su tumba se encuentra todavía hoy en la Catedral de Rouen. La figura yacente sobre ella, Ogisant, es, por supuesto, una representación posterior creada por la imaginación de un escultor gótico. Pero bajo esa piedra yace el polvo de un hombre que cambió el curso de la historia. El legado de Rollo resultó ser mucho más grandioso de lo que él podría haber imaginado. En primer lugar, creó Normandía, uno de los estados feudales más poderosos y brillantes de la Europa medieval. Normandía fue durante siglos un modelo de organización militar, administración y logros arquitectónicos. En segundo lugar, fundó una dinastía que gobernó Normandía y luego Inglaterra durante siglos. Su descendiente directo, Guillermo el Conquistador, cambió para siempre la historia, la lengua y la cultura de Inglaterra. La familia real británica todavía hoy puede rastrear su linaje hasta este vikingo exiliado. En tercer lugar, fue la expansión normanda. El espíritu de inquietud y sed de conquista que Rollo trajo de Escandinavia no se extinguió en sus descendientes. En el siglo XI, contingentes de caballeros normandos, hijos menores de varones en busca de gloria y tierras, se dirigieron al sur, conquistaron el sur de Italia y Sicilia, creando allí el próspero y tolerante reino de Sicilia. Se convirtieron en uno de los principales protagonistas de la Primera Cruzada, fundando el Principado de Antioquía en Oriente Próximo. Rollo fue un hombre de una época de transición. Fue el último gran jefe de la era vikinga,
pero también se convirtió en el primero de los grandes constructores del nuevo mundo feudal. Llegó a Francia como un destructor, pero la historia lo recuerda como un creador. Comenzó su andadura como un exiliado sin tierra, Hrólfr el Caminante, y la terminó como el duque Roberto, cuyo nombre se convirtió en un clamor de justicia y cuyos descendientes ciñeron las coronas de Inglaterra, Sicilia y Jerusalén. Fue un largo camino para el hijo de un jarl escandinavo. Un camino que comenzó en los fríos fiordos del norte y llevó a la creación de toda una civilización. Cuando miramos las majestuosas torres de la Catedral de Rouen, las líneas austeras de los castillos normandos diseminados por toda Europa, o las figuras bordadas de los guerreros en el tapiz de Bayeux, vemos solo artefactos congelados en el tiempo. Pero detrás de cada piedra, detrás de cada puntada de esta historia, está el eco de los pasos de un hombre. Un gigante que, según la leyenda, era demasiado grande para cualquier caballo y, por lo tanto, recorrió su camino a pie. La historia de Rollo no es un simple relato de incursiones y batallas, es una parábola sobre la transformación, sobre la capacidad de adaptación, sobre cómo la fuerza bruta, unida a la voluntad política, puede engendrar algo nuevo y duradero. Fue producto de un mundo cruel donde sobrevivía el más fuerte, pero logró trascender ese mundo. Comprendió que poseer la tierra es más rentable que saquearla, que construir es más duradero que destruir, y que la ley puede ser un arma más temible que un hacha. Su legado es paradójico. Un pagano cuyo nombre santificó un ducado cristiano. Un jefe probablemente analfabeto, cuyos descendientes se convirtieron en mecenas de monasterios y universidades. Un destructor que se convirtió en el fundador de una dinastía de constructores. En él, como en una gota de agua, se refleja toda la transición de la Edad Oscura a la Alta Edad Media. Los historiadores discutirán eternamente los detalles de su biografía. ¿Era noruego o danés? ¿Era el héroe de las sagas Gange Hrólfr? ¿Murió como un cristiano devoto o hizo sacrificios sangrientos a Odín? Es muy probable que estas preguntas queden sin respuesta, cubiertas por la niebla del tiempo. Pero el hecho principal de su biografía es indiscutible. Un jefe vikingo molestó tanto al rey de los francos que éste le entregó toda una provincia. Y este jefe no solo la conservó, sino que la convirtió en una cabeza de puente para conquistas que cambiaron la faz de Europa. Sus pasos, que comenzaron en los senderos pedregosos de Escandinavia, lo llevaron a las orillas del Sena, pero su eco resonó por todo el continente y todavía se oye. Cada vez que hablamos de la conquista normanda, de la cultura caballeresca, de las raíces de la Inglaterra y la Francia modernas, sin saberlo, hablamos de él, de Rollo, de Rolf el Caminante. Gracias por pasar este tiempo con nosotros, sumergiéndonos en una de las historias más fascinantes y enigmáticas de la era vikinga. Si te ha gustado este relato, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y deja tus comentarios. Te esperan muchos más viajes a las profundidades del pasado. Hasta la próxima.